¿Qué opinión tienes respecto a pros y contras de autocaravanas, caravanas, campers y minicaravanas? Lo que te decía. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de Viajando Simple. Esta vez os traigo una charla muy interesante que tuve con Xavier de la Universidad de Mondragón. Es un estudiante que está pensando hacer como proyecto, sobre todo, o empezar con un proyecto de una caravana telescópica. Algo que a mí me pareció súper interesante y me dijo a ver si podíamos tener una charla, que tenía algunas dudas y a ver cómo le podía ayudar yo y a ver cómo veía su proyecto, ¿no? Él estaba inspirado también en Hitch Hotel, creo que se llama, y la verdad es que es otra cosa pues que se hace en Estados Unidos, si no me equivoco, que es con una pequeña caravana efectivamente extensible, ¿no? Y entonces en esta pequeña charla que tuve con él, pues hablamos de los beneficios que puede tener, de las contras, de las pegas que tiene, ¿no? Él me contactó a través de Camperizando. Creo que ya sabéis que yo tengo una plataforma donde ayudamos a la gente a encontrar un camperizador para cumplir lo que vosotros queráis. Al final, pues si tenéis una furgoneta y necesitáis instalar una placa solar y no lo queréis hacer vosotros mismos, pues entrando en Camperizando y rellenando el formulario, nosotros lo que hacemos es derivaros a un taller que esté disponible, que esté cerca de vuestra zona y que pueda echaros una mano en lo que necesitéis. Si necesitáis una camperización completa, lo mismo, nos decís un poquito la idea que tenéis, si queréis meterle calefacción, un techo elevable, asientos giratorios o lo que sea, y nosotros pues os ayudamos en ese proceso que a veces es un poco tedioso, ya que a día de hoy existen varios camperizadores. Pues así me contactó Xavier de la Universidad de Mondragón y me dijo: oye, Íñigo, veo que tienes algo de experiencia en todo esto, ¿me podrías echar un cable? Y yo le dije: sí, claro, vamos a tener una videollamada y si te parece, pues luego igual la comparto en el podcast de Viajando Simple. Así que eso es con lo que os voy a dejar hoy. Espero que os resulte interesante y dejaré un enlace a su cuenta de Instagram, es camper.extensible, y luego también a la plataforma de Camperizando, donde ya sabéis que os podemos ayudar con esto y con mucho más. Os dejo con Xavier. Chao. ¿Cómo ves tú ahora mismo el volumen de mercado, el desarrollo que ha tenido durante los últimos años y cómo es la previsión a los siguientes años? Bueno, a ver, sí que está claro que ha habido un boom desde la pandemia sobre todo, pero ya llevaba esto creciendo un montón. O sea, no es que de repente el mundo de las furgonetas de la nada durante la pandemia ha habido un boom, sino que ya llevaba, pues no sé, 3 o 4 años en pleno crecimiento, ¿no? Yo cuando empecé, me acuerdo, a vivir en una furgoneta en 2015, me daba vergüenza decirlo porque me sentía como mal. En cambio ahora está como de moda. Y estoy seguro de que no es que, ha habido un crecimiento de la leche y ahora va a haber una bajada, sino que se va a mantener. Probablemente ya no suba más porque ha sido un boom espectacular los últimos 4 años, pero sí estoy seguro de que se mantiene, igual que ha pasado en muchos sitios de Europa, ¿no? Como puede ser el Reino Unido, donde estoy ahora, como puede ser Alemania también, sí. ¿Y cuáles crees que han podido ser las razones de que esto suceda? Bueno, pues yo creo que al final a la gente le gusta viajar, es más fácil ahora que nunca, ¿no? Y con internet también, pues ver en redes sociales, joder, lo bonito que es este estilo de vida y tal, todas esas fotos chulas, pues a la gente seguro que le ha enganchado. Pero probablemente pues la búsqueda de la libertad que tenemos todos será lo que más ha hecho. Y luego, pues con la pandemia lo que ha pasado es que, claro, te da un poco como más miedo viajar a un hotel o a un hostal donde hay un montón de gente. En cambio, pues si te vas por ahí solo con tu furgoneta, pues y estás fuera de todo y estás solo con tu familia, pues va a ser más seguro, entre comillas, ¿no? Sí. Y me decías eso, que en Alemania y demás ha crecido mucho. ¿Qué diferencias ves entre España y el resto de Europa? Bueno, sobre Aparte todo, de reglamentos y demás. sí, pues yo creo que la educación de la gente es muy diferente. Desgraciadamente, tú cuando vas a sitios donde aparcan muchos vehículos, no solo
no solo furgonetas, sino todo tipo de vehículos que van ahí al monte a pasar el día. Es muy habitual encontrarte un montón de basura por ahí, ¿no? En cambio, Eso en cuando... España. Eso en España, sí. En cambio, cuando vas a otros países, yo personalmente lo noto menos. Sí que igual en el Reino Unido, en algún sitio lo he notado, pero bueno. Y en cambio sí que, pues veo que en Alemania igual son un poquito más civilizados, ¿no? Y claro, eso hace que no tengan que tener unas normas tan prohibitivas como puede ser en España, que en vez de regularlo, desgraciadamente, pues lo prohíben y ponen carteles de aquí no se puede aparcar una furgoneta camper, no se puede dormir. Vale, muy bien. Y yo para analizar el mercado, lo que quiero hacer es hacer una división entre autocaravanas, caravanas, campers y mini caravanas. Mini caravanas no se ven tanto, pero yo me quiero centrar bastante, ya que creo que es algo lo que sería muy parecido al producto que quisiera crear yo. Entonces, en esos 4 productos o vehículos, quisiera saber, aunque tú no hayas viajado con todos, me imagino que al final, con la relación que tienes con el mundo, eh, pues habrás coincidido con mucha gente Sí. que te ha contado experiencias y demás. ¿Qué opinión tienes respecto a pros y contras de autocaravanas, caravanas, campers y minicaravanas? Lo que te decía. Sí, bueno, yo sobre todo he estado muy metido en el mundo de las furgonetas camper, pero bueno, también he hecho alguna escapada en autocaravana, en una autocaravana alquilada con unos amigos. De muy pequeño hice un pequeño viaje también con una caravana. Y bueno, yo creo que las caravanas lo que tenemos en la cabeza es más como que están muy pensadas para ir a un camping. Vas a un camping, instalas ahí la caravana, abres un poco todo y acampas en ese camping. Pero eso sobre todo en España. En cambio, cuando sales fuera, ya empiezas a ver más caravanas viajando por ahí. Y yo me acuerdo, por ejemplo, en el sur de Portugal, que bueno, me encontré a alguien con un problema en su vehículo. Yo, bueno, pues paré a ver si le podía echar un cable. Y él tenía una caravana y estaba viajando con su familia. Y bueno, finalmente pasamos una semana juntos y bueno, me di cuenta de que en España sí que tenemos mucho miedo a eso, pues una caravana no la puedes aparcar en cualquier sitio, en cambio, fuera eh, hay menos prohibiciones y te miran menos mal, digamos. Así que yo creo que bueno, que tampoco hay tanta diferencia. Sí que para moverlo pues es un poco más complicado, para aparcarlo, para ir yo que sé, a simplemente hacer la compra, pues se te puede complicar un poco más la cosa, entonces sí que es un poco más incómodo porque bueno, tendrías que separar el coche de la caravana para hacer ciertas tareas, pero ya digo, fuera de España sobre todo yo lo he visto mucho y como todo tienen sus pegas y sus pros. Sí. Vale. Y luego entiendo que con las campers y las minicaravanas, la mayor diferencia será, por un lado, el precio y por otro lado la contra, el espacio, ¿no? ¿Te refieres, perdona, con las campers y autocaravanas? Sí, o sea, furgonetas camper, me refiero, Sí. sí, más pequeñas. Sí, efectivamente, sobre todo la movilidad que te permite una a otra y luego, claro, pues tienes el otro lado, ¿no? Que cuando estás parado, estar en una autocaravana es un lujo, tener Ya, absolutamente todo. Pero claro, para moverte por pueblos con una autocaravana, pues te ves bastante limitado. Así que, bueno, cada cosa tiene su punto bueno. Normalmente la gente va cambiando a algo más grande. ya, Así que eso también pues dice mucho, ¿no? Es raro que el que empiece que el que tiene un vehículo grande que luego cambie a una camper pequeñita. ya, O sea que vale. sí que pasa, pero bueno. Al final yo creo que la gente cuando es más joven, tiene menos adquisición económica y una vez ve que le gusta ese mundo y ya va teniendo un mejor estatus económico, ya me imagino que irá pasando a cosas más cómodas aunque el precio sea mayor. Sí, tal cual. Lo bueno de las furgonetas que tienes con muchos kilómetros y con muchos años Ya, muy baratas. Aunque autocaravanas también. Ahora con la moda del camper es bastante común ver que hay autocaravanas muy baratas en comparación con una camper. Es de locos. ya. Vale. Y respecto a los reglamentos,
Eso, he mirado algo en internet y demás, pero ya que tú sabes y sobre todo, no solo en España, de otros sitios, ¿cuál es la diferencia entre autocaravanas, caravanas, lo que te he dicho? Me has dicho que caravanas, por ejemplo, en España, me imagino que es porque tienen un tamaño demasiado grande, Sí, no entran en los aparcamientos, ¿no? exacto. Vale. Y si no, ¿cuál es la diferencia que hay entre ellos para pernoctar o, bueno, dejarlas en Sí, un parking? al final efectivamente eso se separan un poco las dos ideas, que es la de acampar y la de pernoctar, ¿no? Tú, en principio, con cualquier vehículo que puedas aparcarlo, siempre y cuando no sobresalgas del, de las medidas del vehículo, o sea que si no abres un toldo, si no abres una ventana abatible, si no sacas sillas, si no sacas mesas, eh, eso es legal. Tú puedes estar prácticamente en cualquier sitio, aparcado, y puedes hacer lo que quieras dentro. Pero sí que hay ciertos municipios que dicen, no, no, tú, aunque no saques nada, no puedes pasar la noche dentro de tu vehículo. O que te ponen prohibiciones tipo, en este aparcamiento no se puede aparcar de 1 de la mañana a 6 de la mañana. Ya, Entonces ya te lo están limitando. Pero en principio, por norma general, lo que es pernoctar se debería de poder en cualquier sitio. Sí, tanto vale. con una autocaravana como con una furgoneta. Sí que hay gente que viaja en furgoneta que ve una señal de prohibido autocaravanas y dice, yo no soy una autocaravana y entro. Yo normalmente, personalmente, suelo no hacerlo. Si veo algo de prohibido autocaravanas, sé que mi furgoneta o mi camión en este caso ahora mismo, pues es como una autocaravana. Así que, pero bueno, hay gente que lo hace y no tiene problemas. No es fácil. Es un Ya, poco ambiguo todo. ya, y que todo estará, o sea, que no están las cosas claras, ¿no? Al final. Sí, eso es. Eso es también lo malo, ¿no? Vale. Y ahora se están viendo tiendas de techo y demás, que es como la última nueva tendencia que ha Sí. salido. O la gente que camperiza sus coches para hacer escapadas cortas. ¿Qué opinión tienes respecto a esto? Entiendo también al final que es otro tipo de modo de viajar en camper, que no es como lo tuyo de vivir. ¿Qué opinión tienes? Sí, bueno, mira, yo me acuerdo cuando volví de Australia, que no tenía nada de dinero y tenía muchísimas ganas de viajar en furgoneta. Claro, yo lo que hacía era cogerle el coche a mi padre para hacer pequeñas escapadas con una tienda de campaña y me iba hacia el monte, ¿no? Entonces, eso es lo más parecido, yo creo, a una tienda de techo. Una tienda de techo, lo bueno que tiene es que, bueno, no tienes que montarla y desmontarla todo el rato, sino que bueno, vas a tener siempre una superficie plana porque está en el techo del vehículo, pero al fin y al cabo es una tienda de campaña. Que si hace frío fuera, si hace viento y tal, pues es un poco incómodo, pero bueno, es mucho más barato que una furgoneta camper. Luego también hay gente que tiene un vehículo 4x4 o un vehículo con el que está muy, muy contento, entonces dice, joder, pues ¿para qué tener dos vehículos, no? Ya. Y entonces están muy, muy bien. Pero bueno, yo sí que me acuerdo, por ejemplo, de estar aparcado al lado de una pareja con una tienda de techo en un día de lluvia y viento insoportable. Y yo les dije, oye, ¿queréis pasar y queréis que cenemos juntos aquí dentro y tal? Porque, claro, se les veía que lo estaban pasando canutas, ¿no? Pues entrando dentro del coche para preparar cosas y tal. Digo, oye, os dejo un poco de sitio. Entonces, si hace bueno en verano y tal, es una maravilla. En invierno ya igual se complica un poco más todo el tema de tiendas de campaña, tiendas de techo y tal. Pero para empezar creo que es espectacular. O si tienes un Muy bien. 4x4. Vale. Vale, luego te quería preguntar sobre la gestión de recursos. Em, bueno, antes ya me has comentado justo al principio em, la importancia de los recursos, de tener una cama, de tener una cocina y de tener cosas para sillas, alguna mesa que puedas sacar para tenerla afuera. Em, por ejemplo, en la cocina, me imagino que necesitas sí o sí una nevera porque si tienes una cocina, si no puedes mantener la comida como debe ser, Sí, la bueno, nevera no, será lo más tampoco importante. te creas, ¿eh? Porque, bueno, yo sí que sobre todo empecé teniendo neveras de estas que metes hielos, vas a un súper, compras hielos y te aguanta 2 o 3 días tranquilamente. Pero todo depende mucho de cómo comas, ¿no? Si no comes ni carne ni pescado ni leche,
Pues probablemente un frigorífico, bueno, pues en pleno verano, que todo se te va a poner mal, la fruta y la verdura, pues sí, pero para un vegetariano, un vegano, pues igual un frigorífico no es tan importante. Así que mucha gente que se preocupa mucho del frigorífico, pero creo que depende más de lo que comas y si vas muy a Ya, menudo al súper o no. O sea, ya. no tener frigorífico te va a obligar, por supuesto, a ir más a menudo a un mercado o algo. Vale, ¿y alguna vez que mm, no has podido tener alguno de estos recursos o algún otro que sea menos importante, cómo te has llegado a moldar de alguna situación que te acuerdes? Sí, pues bueno, por ejemplo, he estado sin calefacción en temperaturas de 0 grados, he estado sin nevera en pleno verano, también por algún problema eléctrico. eh, y luego la primera furgoneta que tenía era una monovolumen, que yo le hacía cama y lo que hacía era pues coger y comer fuera, cocinar fuera y hacerlo todo fuera, ¿no? Es una Australia. Pero al final yo creo que a todo te amoldas, ¿no? Pues con el frío, por ejemplo, que puede ser el peor recuerdo que tengo, yo lo que hacía era dormir con muchísima ropa y con muchas mantas encima y luego cuando me despertaba, que era el peor momento, salía a correr. Todos los Ya, días era despertarme y salir a correr. Así entras en calor y luego llegar a la furgoneta, recoger un poco todo y conducir. Tú cuando conduces puedes poner la calefacción del vehículo mientras está en marcha y calientas todo el vehículo, ¿no? Entonces, ya. pues siempre hay pequeños trucos que puedes ir encontrando. Sí. Vale, y ahora no, porque ya me imagino que tu furgoneta para vivir estará muy preparada, pero en Sí. esos momentos que al principio salías pues a hacer una escapada de finde o lo que sea, ¿cómo te amoldabas para el baño? Que me imagino que eso es más fácil, pero sobre todo para la ducha. Sí, pues bueno, si me iba por ejemplo un fin de semana, probablemente no me duchaba. Cuando ya amplias es un fin de un poco largo, ¿no? Pues de jueves a martes o algo así, pues ahí sí. Pero bueno, hay muchos métodos. Desde puedes tener una botella de estas de litro y medio de agua, le haces unos agujeritos al tapón y con eso te puedes duchar. Le das la vuelta a la botella y te riegas, digamos. Así que sí, sí, con eso se puede. Luego ya un poco más sofisticado, que también lo he usado muchísimo, son unas bolsas que suelen ser de color negro, porque lo que haces es meter agua, lo dejas al sol, entonces ese agua se calienta y de ahí sale como una pequeña manguerita y por la gravedad pues funciona. Tú subes la bolsa, la cuelgas normalmente en un árbol o algo así, te pones debajo y abres la manguerita y el agua por gravedad cae y te duchas. Sí. Y en invierno estos métodos se nota que son bueno, un poco peores o más Sí, molestos o sí, bueno, como pues hay alternativas, ¿no? Siempre puedes calentar el agua, por ejemplo, con con una el olla. camping gas, eso Entonces, sí. eso es, mezclas un poco de agua. Y luego yo lo que he hecho mucho es ese invierno, pues que sea lo menos invierno posible, ¿no? Porque, por ejemplo, pues en Euskadi el invierno lo vas a pasar fatal, pero en cambio si te bajas al sur, yo qué sé, en pleno enero, probablemente durante un día de sol, en sitios como, yo que sé, Cádiz o así, pues las temperaturas suban bastante. Entonces te puedes duchar tranquilamente a 18 grados igual, fuera, sin... Ya te digo, se complica días de muchísimo frío, pero si te vas una semana probablemente encuentres un par de días que haga sol y buenas temperaturas, siempre y cuando estés en zonas más cálidas, o pues, yo que sé, Cataluña o Comunidad Valenciana, Andalucía, sí. Sí, sí. Vale. Em, vale, ¿y cómo sería una semana respecto a los recursos? Respecto a gestionar los recursos, sí. Ahora viviendo y también, pues eso, una semana en una camper que esté menos preparada. Sí, bueno, al final te vas amoldando, pero sí, el agua suele ser un poco lo que más necesitamos, y tienes que buscarla al fin y al cabo, ¿no? Según la marcha vas aprendiendo dónde puedes encontrar agua. En la mayoría de gasolineras, por ejemplo, en la mayoría de países de Europa, las puedes encontrar. En Alemania, igual, por ejemplo, pues puede estar un poco más complicado. En España ahora hay muchas gasolineras que el agua es de pago, pero suele ser muy barato, pero luego siempre tienes pues el típico parque de niños que hay una fuente para beber agua. Los cementerios también son bastante buen sitio, que mucha gente no sabe, pero para regar las plantas de los muertos, pues siempre suele haber agua.
Ya. Y sí, luego pues siempre tienes que ir también a encontrar lugares, si tienes un váter químico, pues para vaciar ese váter o para vaciar las aguas residuales, ¿no? Porque al final si tú tienes una ducha, si tienes un fregadero, pues esas aguas van a parar a un depósito, luego hay que vaciarlas. Aunque bueno, luego también tienes la opción de usar todo jabones biodegradables y tal, que bueno, entonces va a ser más fácil deshacerte de esas aguas. Que, sí. Vale, muy bien. Em, vale, pues yo creo que ya me quisiera centrar en las mini caravanas primero. ¿Qué experiencia tienes de haber escuchado a la gente o desde tu punto de vista, cómo las ves, las mini caravanas? Sí, a ver, bueno, yo experiencia efectivamente no he tenido con una mini caravana. Sí que creo que es muy buena opción, sobre todo a día de hoy, que cada vez digamos tú cuando te compras una casa, cada vez parece que son más pequeñas, que tener una plaza de parking también es prohibitivo en muchos sitios. Sí, Entonces, pues algo que tú lo puedas aparcar, te ocupe poco espacio y luego además que tienen la ventaja de que no suelen tener un seguro, ¿no? Las caravanas pequeñas, que al final tener un vehículo camper, si lo usas está muy bien, pero si no lo usas va a ser ya, un montón de dinero que vas a tener que pagar todos los meses. Desde el seguro, impuestos, guardarla. Hay gente que se gasta muchísimo dinero en un parking solamente para su autocaravana. En sí, cambio, sí, con una mini camper, pues la puedes aparcar, una mini caravana la puedes aparcar en un sitio más tranquilamente. Si es pequeñita, pues en cualquier parking, en media plaza de garaje, que la puedes compartir con 2 o 3 motos. O sea mm, que es bastante fácil y mucho más barato si es que no la estás usando continuamente. En mi caso, pues igual no tiene tanto sentido, pero para alguien que lo va a utilizar una vez al mes, pues claro, es que es muy, muy barato el tener un vehículo que no te esté robando dinero cada mes. eso es lo que buscaba yo saber. Más o menos, así tirando números más o menos, ¿cuál dirías que es la diferencia de costes mensuales entre una camper y que la tengas que tener parada o no la uses como vehículo principal y una mini caravana? Pues eso, el seguro, el impuesto de De circulación, circulación, sí, 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 tener que efectivamente. guardarla. Más o menos, ¿cuál puede ser la diferencia de anual o mensual que puedes tener entre uno u otro? Sí, bueno, claro, es que me doy cuenta que aquí los seguros hay mucha diferencia. Hay gente que paga muchísimo y gente que paga muy, muy poco, Ya, ¿no? Depende de los años que tengas de carné, hay muchos, muchos factores. Hay personas que por el mismo vehículo pagan 600 euros al año por un seguro y otras personas que pagan 200. ya, Pero, pero sí, tranquilamente te puedes estar ahorrando pues casi 1.000 euros al año. O sea que ya. sí, sí. Vale. Luego, pues te quería comentar cuáles son los pros y contras que veo yo al producto que quisiera yo crear y para que me des un feedback. Vale, tengo alguna cosa apuntada y tal. Eso sería, mi objetivo es conseguir un producto que tenga las mismas características que una furgoneta camper, la que puede ser una Volkswagen California, o sea, de ese tamaño más o menos, y reducir el tamaño, pues como el producto que te he enseñado antes de Hitch Hotel, Sí, reducirlo entre tres. Tendría pues las mismas características en cuanto a cama, cocina, no tendría ducha, no tendría baño, o bueno, tendría que tener un baño portátil de estos plegables que hay que sí. utilizas con una bolsa de plástico y demás. Tendría esas características y luego pues eso, la diferencia sería que bueno, la camper la puedes, o sea, la furgoneta camper la puedes utilizar de vehículo diario, si no la utilizas pues lo que decías antes, que es un coste añadido muy grande Sí. y bueno, en mi caso, en el producto que quisiera yo crear, sería lo que hemos estado comentando ahora de las mini caravanas, que podrían tener
el vehículo guardado en un garaje en casa, sin tener que pagar seguro, sin matricularlo ni nada. A ver cómo lo ves. Sí, a ver, no, suena un sueño, ¿no? El tener una Volkswagen California en un tamaño muy, muy reducido, por supuesto, pues es genial. Claro, luego hay que ver, pues, el cómo es usarla en el día a día. Yo, para empezar, soy muy fan de todo lo abatible, ¿no? Ahora mismo estoy mirando y tengo aquí una mesa que es abatible. Luego también siempre he pensado que la gente que se crea una ducha, una furgoneta camper, que para mí lo ideal sería que también sea un armario. Que tengas unas cosas colgantes donde tú pones las cosas y luego las puedas sacar para convertirlo en ducha, ese armario. Así que por supuesto suena muy bien. Y lo bueno además es que luchando contra una competencia como pues una Volkswagen California, que es un vehículo que es muy muy caro porque el precio ronda los 60.000 euros, pues que tampoco parece tan difícil hacer algo que luche por precio. Entonces suena bien, pero claro, estas cosas hasta que no las ves Sí. no te puedes hacer a la idea. También cambia mucho del vivir a pasar una semana de vacaciones, porque claro, cuando vives, yo sí que me he dado cuenta con el tiempo que buscas que las cosas sean más fijas, que no las tengas que estar continuamente Moviendo. abriendo y cerrando, ¿no? Entonces, claro, lo malo de una caravana, pues eso, que sea como telescópica, pues que entiendo que cada vez que quieres dormir, que cada vez que quieres cocinar, que pues tienes que estar moviendo más cosas. Pero claro, es que el tamaño que va a tener, si hablábamos de 3 veces menos, claro, es una gozada. Así que, a ver, suena muy, muy bien, sí. Sí, yo también cuando empecé con esta idea me empecé a fijar mogollón en cosas abatibles, en reducción de espacios, tanto en cosas como furgonetas y demás, y luego también en casas, pues que ahora hay casas que tienen la cama en el techo Sí, y puedes utilizar la habitación de salón y luego bajas la cama, o bueno, las simples camas abatibles, que yo igual me compro ahora una para mi casa, la verdad, a mi habitación, de que las pegas a la pared sí, e incluso puedes tener un sofá debajo o simplemente más espacio sí, me mientras encanta. no duermes. Y sí, me estoy fijando mucho en esas cosas y luego también en mobiliario inflable, que eso al final es mucho menos cómodo y tal, o sea, no es lo mismo, pero bueno, podría ser una opción, por ejemplo, a mirar para poder hacer un producto mucho más barato, entiendo. Sí, y sobre todo cuando no es para tu día a día, lo que dices tú de Eso algo es. hinchable, pues es genial, ¿no? Pues mucha gente en casa tiene un colchón hinchable para cuando vienen invitados, que no van a estar viniendo invitados todos los días. Y con una caravana, pues al final es lo mismo. Si lo vas a usar para vivir en ella, pues probablemente quieras todo lo más cómodo posible en cuanto a vivir. En cambio, si lo vas a utilizar para vacaciones, pues lo puedes tranquilamente convertir cada momento porque te vas a ahorrar mucho espacio de almacenamiento, de dinero también. O sea que, sí, sí. Eso es. Pues esa sería un poco mi idea, el concepto que quiero desarrollar y por eso también estoy hablando, como te he dicho al principio, con personas como tú que sepan sobre el sector, porque yo eso tengo la opinión de que así a priori que tiene que tener X cosas y luego en realidad pues al no ser para vivir, si está dirigido a personas que vayan a pasar 2 días, 4 o como mucho 10 días, pues al final las características que tiene que tener no son las mismas. Entonces, Sí, pues ahí lo iré definiendo un poco con el tiempo y sí. a ver si consigo algo. Suena genial, sí, sí. No, ya irás contando de los adelantos y cualquier cosa que te pueda echar una mano me dices. Perfecto, muchas gracias. Sí, nada, es que ricasco a ti, Xavier.